Hola, bienvenidos a la webinar que debería conocer el médico de familia sobre la amiloidosis, perspectiva desde cardiología. Es una webinar organizada por el Grupo de Cardiovascular y Diabetes de la SEM y con la colaboración de Almilam. Y contamos para ello con un ponente de excepción, con el doctor Álvaro Aceña, cardiólogo en la Fundación Jiménez Díaz. Bienvenido y gracias por venir a la sede de SEM a compartir con nosotros ciencia sobre una patología en principio un poco desconocida y sobre todo desde el punto de vista de la cardiología. Yo soy Isabel Egocheaga, soy responsable del Grupo de Cardiovascular y Diabetes de la SEM. La verdad es que, ¿por qué nos planteamos una webinar de este tipo, no? ¿Por qué amiloidosis y corazón? Sabemos que la amiloidosis es un trastorno multisistémico que está causado por el depósito de una denominada proteína amiloide y que la incidencia, dependiendo de la población estudiada y el tipo de amiloide, varía entre 0,5 y 1,3 casos por cada 100.000 personas al año, predominando más en varones con relación a las mujeres. Existen diferentes tipos de amiloidosis y que se suele clasificar en función de cuál es la proteína precursora y de ahí dependerá el órgano en el que se va a ver afectado. Ese depósito de material amiloide en el miocardio es el que va a provocar una miocardiopatía de patrón infiltrativo y va a generar una disfunción diastólica microvascular, pero también del tejido de conducción. Como consecuencia de esto, van a aparecer síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, va a aparecer fibrilación auricular, trastornos de la conducción auriculoventricular o incluso valvulopatías, especialmente la estenosis aórtica. La amiloidosis cardíaca o miocardiopatía amiloide sigue siendo, como se va a hablar a continuación, una causa de insuficiencia cardíaca infradiagnosticada. Las dos formas más prevalentes de amiloidosis cardíaca son la amiloidosis de cadenas ligeras de inmunoglobulina y la amiloidosis por transtirretina. Esta última incluye el tipo salvaje, el 90% de los casos, pero también el tipo hereditario. Fijaos, entre el 6 y el 16% de los pacientes mayores de 65 años que tienen hipertrofia ventricular izquierda de etiología desconocida o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, estenosis aórtica grave, son pacientes que podrían tener esta amiloidosis cardíaca transretina. ¿Y por qué estamos hablando de amiloidosis y por qué SEM se interesa en la amiloidosis? Invita a un cardiólogo para hablar de la amiloidosis cardíaca. Pues porque empieza a haber cambios en el enfoque y en el abordaje clínico de esta enfermedad, fundamentalmente originados porque tenemos técnicas de diagnóstico no invasivo para la forma de transtirretina y también porque empieza a haber tratamientos específicos capaces de mejorar el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes. El beneficio y el grado de respuesta que se obtenga de estos tratamientos va a depender de que lo instauremos en fases precoces de la historia natural de la enfermedad. Y si medicina de familia hace algo, es diagnosticar de forma precoz y cribar enfermedades. Y ambas se han convertido en piezas clave en la amiloidosis cardíaca. Fijaos, hay un concepto que se llama red flags, que son esas manifestaciones típicas, tanto cardíacas como extracardíacas, que nos pueden empezar a hacer sospechar de que ese paciente pueda tener una amiloidosis cardíaca y que preceden en varios años al desarrollo de la enfermedad. Identificar por nuestra parte esas red flags va a permitir aumentar la sospecha diagnóstica y favorecer un diagnóstico precoz. Y para ello, sobre todo, tenemos una insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada que va a ser un poco nuestro punto clave. Y para eso, Álvaro, cuento contigo para que lo desarrolles. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias Isabel, muchas gracias a SEM por permitirme estar aquí y a Almilam por patrocinar esta presentación que vamos a hacer hoy. Pues efectivamente, la verdad es que el resumen que ha hecho Isabel es fantástico y vamos a ir desgranando un poquito cada uno de los puntos que ella ha dicho. La realidad es que, como sabemos, a pesar de que la pandemia del siglo XXI, ya sabemos todos cuál es, desgraciadamente, pues hay una epidemia en el siglo XXI y esa epidemia se llama insuficiencia cardíaca. Y cuando hablamos de insuficiencia cardíaca en el pasado, aquí vamos a empezar a destruir casi todos los mitos de la cardiología o a rebatir casi todos los mitos de la cardiología tal y como los veíamos antes. La cardiología siempre hablaba de insuficiencia cardíaca y solo nos interesaba a los cardiólogos aquellos que tenían disfunción ventricular. Sin embargo, se ha visto claramente que la insuficiencia cardíaca tiene dos picos. Tiene dos picos en función de su fracción de eyección y están los de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y los de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y a día de hoy prácticamente empieza a ser más frecuente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y las expectativas que vienen a medio y largo plazo es cada vez
peor, porque la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se relaciona con la comorbilidad, se relaciona con la edad avanzada y eso va a hacer que con estas inversiones de las pirámides poblacionales que tenemos en el mundo actual, pues cada vez vayan a ser mucho más prevalentes. Pero es que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, a mí me recuerda a un libro que se leía en los 90 o el primero de los 2000, que era El médico, que era este chico que iba intentando diagnosticar qué era aquello del mal de vientre, del cólico, del abdomen, en el que hasta muchos años después no se identificó la apéndice y su tratamiento. Y cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, lo que tenemos que plantearnos es que realmente eso es un reto diagnóstico. Hay muchas enfermedades debajo de la insuficiencia cardíaca por fracción de eyección preservada. Por eso muchos fármacos no han encontrado beneficio clínico en este entorno, porque debajo de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada nos encontramos arritmias auriculares y ventriculares con aumentos de frecuencia cardíaca, nos encontramos valvulopatías, nos encontramos de este famoso síndrome cardiorrenal que tenemos actualmente y, por supuesto, aparece la amiloidosis cardíaca, que es de lo que vamos a tratar aquí. Y mientras no identifiquemos, fenotipemos, le pongamos apellido a esa insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, la evolución de nuestros pacientes no va a ser buena. Y la evolución mala de nuestros pacientes no solo es del paciente, es el número de días que los familiares y el propio paciente dejan de hacer su vida normal, dejan de trabajar. No solo son los gastos directos de hospitalización y los gastos directos en fármacos, sino que tenemos gastos indirectos de días que tienen que dejar los familiares para cuidar a sus padres, de días que tenemos que contratar a personas para que estén en casa y, por lo tanto, es imprescindible identificar la causa para reducir todos estos problemas que lleva asociada la insuficiencia cardíaca. Metiéndonos en amiloidosis, el primero de los mitos que hay que destruir es que todos aquellos que hayamos estudiado medicina antes del año 2010, que ya es hace bastante tiempo, aunque parezca que no, todos aquellos que hayamos estudiado medicina, la amiloidosis era eso que nos contaron en la carrera que era una enfermedad rara. Nos la contaron un día en anatomía patológica, algún día no sé si en cardiología o en neurología, pero no, la amiloide la verdad es que era eso que no tenía tratamiento, que era raro y que afortunadamente mejor que no le pase a nadie. Y este es el primero de los mitos que tenemos que destruir. El amiloide es el depósito extracelular de una proteína que se ha plegado en forma de acordeón y hace que se dañen los órganos donde se deposita. El amiloide puede depositarse en el corazón y producir amiloidosis cardíaca y, por lo tanto, insuficiencia cardíaca, valvulopatías o trastornos del ritmo, pero se puede depositar en el riñón o en los nervios o en los músculos o los tendones o en el tubo digestivo y producir otros síntomas. Pero es una enfermedad sistémica, no es del corazón. Proteínas que se han descrito que pueden producir amiloidosis, pues, por ejemplo, en este artículo de la revista Española de Cardiología del año 2011 se describieron más de 20 proteínas que podían estar relacionadas con la formación de amiloide. Pero estamos hablando de amiloidosis cardíaca. Proteínas que llegan al corazón, pues tenemos las raras, aquellas que nos decían en la carrera antes del año 2010 que era raro, que era la amiloidosis AL, que es la relacionada con una gamapatía monoclonal, de la que luego hablaremos un poquito, la amiloidosis asociada a la inflamación, a personas con enfermedades sistémicas inflamatorias, tipo artritis reumatoide, otras entidades antes de la aparición de los corticoides y de los inmunosupresores que evitaban la evolución de estos pacientes, o esas enfermedades hereditarias asociadas a la transtirretina que en algún momento se consideraron raras. Hoy hemos visto que hay variantes de la transtirretina que pueden estar hasta en el 3-5% de la población afroamericana, que hay lugares como las zonas de Oporto, de Mallorca o de Huelva que tienen una enfermedad endémica en otra enfermedad hereditaria y también es bastante frecuente, y con la inmigración, la globalización, pues nos encontramos que a día de hoy pueden representar entre un 10 y un 15% de las transtirretinas pueden ser hereditarias en las poblaciones que tenemos manejando en nuestro entorno, en el entorno de España. Pero eso era lo que hablábamos antes de lo raro, donde sí eran pocas. Pero todo cambia. En el año 2015 es un año muy interesante con respecto a la amiloidosis por transtirretina porque se publican 2 artículos, uno de ellos publicado por el grupo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid,
en el cual dicen que describen que en una población que está ingresada por insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y con hipertrofia, el 13% pueden ser o son amiloidosis por transtirretina. Eso significa 1 de cada 7 pacientes. En una entidad tan prevalente, de repente ya no es tan raro, porque insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, todos nosotros como cardiólogos tenemos en la consulta y en atención primaria pues veis prácticamente todos los días pacientes de estas características. Pues 1 de cada 7 puede tener debajo enfermedad por amiloidosis por transtirretina. Pero es que ese mismo año se publica que entre los pacientes que se van a someter, en este caso, a una TAVI, a una sustitución valvular percutánea de la válvula aórtica, pues el 16%, 1 de cada 6, tienen amiloidosis por transtirretina. Y estenosis aórtica en la consulta, pues también tenemos todos y vemos todos los días. Así que si sumamos estas entidades, realmente, probablemente todos, esta semana, y estamos a martes, si hemos visto pacientes, a lo mejor hemos visto pasar por delante de nosotros amiloidosis de las que no nos hemos percatado. Tal es así que esto es lo que pasaba en la amiloidosis. Cuando pones cardiac amiloidosis, lo ponemos el otro día en PubMed, el día que estábamos preparando la charla, y si os fijáis, hay 8.900 resultados, de los cuales 1.027 fueron en el año 2024. Y si os fijáis en la curva, pues prácticamente otros 1.000 fueron en el 2023, otros 1.000 en el 22, otros 1.000 en el 21. Es decir, el grueso de la amiloidosis cardíaca se ha publicado en los últimos 10 años, que es esos 10 años después de la publicación de estos dos artículos que os hablo, de la estenosis aórtica y de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Los médicos empezamos a ver amiloidosis y empezamos a publicar datos sobre ello, y es lo que nos trae aquí, la elevada prevalencia que tenemos y cómo pensar en estos pacientes. Amiloidosis que realmente vemos en el corazón: amiloidosis AL y amiloidosis TTR. Afortunadamente, la amiloidosis AL es una enfermedad rara, como nos decían en la carrera. Afortunadamente. ¿Por qué? Porque es un cáncer, es un tumor, es un clon de células plasmáticas que se pone a producir cadenas ligeras sin sentido, sin control, a alta velocidad, lo que hace que el órgano afecto se dañe rápidamente, hasta tal punto que si somos los cardiólogos los que los diagnosticamos antes de la aparición de tratamientos específicos para la amiloidosis y el mieloma, estos pacientes podrían tener una supervivencia de 6 meses o menos. Si les ponemos el tratamiento, estos pacientes pueden vivir años, y a día de hoy los hematólogos están consiguiendo unos aumentos de supervivencia en esta entidad como no se había visto en muchas enfermedades recientemente. Y la otra entidad que nosotros podemos tener en el corazón es la amiloidosis TTR. La transtirretina es una proteína que producimos todos, el 100% de los humanos se produce en el hígado, tiene una forma de aspa, de tetrámero, y lo que ocurre es que esta proteína transporta la tiroxina que necesitamos y el retinol, y está relacionado con el comportamiento, con la cognición, con el crecimiento axonal, es decir, que tiene en relación directa con lo neurológico también, y el 95% se produce en el hígado, pero también hay un poquito de producción a nivel del ojo, del epitelio retiniano y del plexo coroideo. Esto lo que nos lleva es que la transtirretina normal, la que tenemos el 100% de los humanos, todos tenemos, es la prealbúmina, podríamos decir, tiene una forma de aspa. Ese aspa tiene un punto de unión de los cuatro monómeros en el centro, y ya sea por causa hereditaria, como antes decía la doctora Ocheaga, que naces con debilidad en ese punto de unión por una mutación en los aminoácidos que tienes, o ya sea por algo esporádico que suele aparecer en edades avanzadas, a partir de los 65 años, se pliega ese tetrámero y forma monómeros y se pliega como un acordeón, y tiene un tropismo, ganas de ir tanto al corazón como a los nervios periféricos, y nos daña la función de ambos órganos. Una vez que sospechamos la presencia de amiloidosis cardíaca, tenemos que hacer este test genético para diferenciar entre si es una condición hereditaria, no solo por nuestro paciente, sino por las consecuencias que puede tener para toda su familia, o si no es genético, que la situación del enfermo sea lo que llamamos wild type, o antiguamente llamábamos amiloidosis senil, porque no teníamos ninguna manera de diagnosticarle. Decíamos, es un señor mayor que tendrá una amiloidosis cardíaca de esa senil, pues ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que podríamos plantear previamente.
Bien, pues voy a empezar a hacerte preguntas un poco para seguir desarrollando esta conversación. Bueno, Pero antes voy a animar a todos nuestros compañeros a que utilicen el chat si van surgiendo preguntas, que no lo he dicho en la introducción. Vamos a hacer el debate y vamos a leer todas las preguntas que hagáis en el chat al finalizar la sesión. Vamos a continuar con la presentación entonces. Bien, la amiloidosis es importante, está ahí, pero nosotros desde el centro de salud, desde atención primaria, como médicos de familia, ¿cuándo deberíamos empezar a sospechar que nuestro paciente podría tener amiloidosis? bien, es lo más importante, Lo porque más lo importante de más la sesión de importante hoy. para llegar al diagnóstico es sospecharlo. Eso es fundamental y probablemente es el punto más importante. Pues como decías al principio y recalcaba yo, las dos amiloidosis principales que afectan al corazón, la transtirretina y la AL, no se producen en el corazón. Ese amiloide no se produce en el corazón, se produce fuera de él y, por lo tanto, son afectaciones sistémicas. No solo se depositan en el corazón, suele haber lesión de otros órganos. Entonces, cuando estamos los cardiólogos involucrados en el diagnóstico, siempre hablamos, cuando tengas un paciente con problemas cardiológicos, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con unos espesores por pruebas de imagen aumentados, que no es hipertrofia del músculo, lo que es el músculo normal absolutamente infiltrado por ese amiloide, por esa proteína que va a hacer que este músculo se dañe, se inflame, se relaje mal, contraiga peor, vaya haciendo cada vez más problemas. Es como en el jamón bueno que está en el músculo y esa grasita que va apareciendo en el medio. Pero claro, cuando hacemos una eco nos parece hipertrofia, que es todo músculo, pero no es músculo y amiloide. Esa es la primera de las sospechas en cardiología. Pero como decimos, la transtirretina se produce en el hígado y va dando vueltas por la sangre, por todo el cuerpo. Y va dando síntomas en otros órganos y es donde hay que empezar a pensar. Tengo un paciente en la consulta que ingresó por insuficiencia cardíaca o me comentó signos y síntomas de insuficiencia cardíaca de manera ambulante y además tiene túnel del carpo bilateral, que es una afectación neurológica, o tiene una neuropatía periférica y no es un diabético, no es un alcohólico, no, o tiene, por ejemplo, una disfunción autonómica que a veces se expresa como ortostatismo demasiado. Incluso pacientes, un dato muy curioso, pacientes que han sido hipertensos, que les tenemos con 2 y 3 fármacos en atención primaria, nos ha costado controlarles, y de repente están hipotensos y estamos empezando a retirar fármacos de manera brusca. A mí en medicina eso que se dice del de repente nunca es de repente. El paciente pregunta de repente, pero cuando la historia es verdad que ya estaba con mareos, con ortostatismos, pues había tenido que sentarle a veces al levantarse de la cama o del sillón. Pues esos pacientes que eran hipertensos y dejan de ser hipertensos, que tienen síndrome del túnel del carpo bilateral, que tienen disfunción autonómica, que tienen esos datos cardiológicos de insuficiencia cardíaca, hipertrofia, incluso aunque no los tengan todavía, pueden empezar por síntomas extracardíacos o neuropatía periférica, es para planteárselo. Por ejemplo, tenemos este cuadro clásico que se llama signo de Popeye. Este es un paciente ingresado en cardiología, en la Fundación Jiménez Díaz. Con su permiso tomamos este vídeo, aunque evidentemente no se lo identifica. Esto es la rotura del tendón proximal del bíceps, que produce que cuando el paciente contrae el bíceps se le forma una bolita como si hubiera tomado las espinacas de Popeye. Pues eso, asociado a otras cosas, pues si era un señor que era camarero y se le cayó algo encima y le rompió, pues en general no tiene por qué ser, pero una rotura atraumática en alguien operado de túnel del carpo bilateral, que era hipertenso y ahora no, que ya te ha consultado un par de veces por edemas en las piernas, red flag, como decía antes la doctora Gochea, empezar a poner las orejitas de amiloidosis. Los síntomas extracardíacos a veces anteceden a la insuficiencia cardíaca, que es donde nosotros nos podemos meter como cardiólogos. Vale, y ahora lo he sospechado, tengo un paciente que tiene algunas red flags de las que dices, incluye la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Pero, ¿cómo llegáis a confirmar ese diagnóstico de amiloidosis cardíaca? Pues esto es otro de los grandes mitos a destruir de la amiloidosis. Aquel primero era de la amiloidosis es una enfermedad rara, pues no es tan rara, es frecuente. Y 2, para diagnosticar amiloidosis necesito de biopsia. Pues no. Para diagnosticar amiloidosis por transtirretina no siempre necesito de biopsia. Volvemos otra vez a lo mismo. Si hay afectación cardíaca de una amiloidosis es por 2 tipos de amiloide, o por la transtirretina o por la AL, que es la de la gamapatía monoclonal.
Pues, ¿qué es lo que hago? Un análisis de sangre en la que haga un despistaje de la gamapatía monoclonal. Eso es pedir un proteinograma y unas cadenas ligeras que el ratio se debe ajustar a la función renal. Es decir, que tenemos que tener un filtrado en ese contexto también, o por lo menos reciente, a la hora de sacar ese análisis. Y si el paciente tiene una ausencia de gamapatía monoclonal, le pido una gamografía ósea, como las que se piden para trazar un cáncer de próstata es un marcador con tecnecio 99 DPD que se hace un SPECT, se hace una gamografía ósea y si capta el corazón más que el hueso en ausencia de gamapatía monoclonal analítica, este paciente no necesita biopsia. Le he hecho un diagnóstico sin biopsia de amiloidosis cardíaca por transthyretina. Es decir, no tenemos que recurrir siempre a la biopsia del órgano en cuestión. En ausencia de gamapatía monoclonal, este paciente tiene amiloidosis por transthyretina. No hemos tenido que pincharle ni el corazón ni ningún órgano. La gran pregunta es la que me va a surgir ahora. Claro, ¿qué es? ¿Es de significado incierto o es transthyretina? ¿Qué tipo de amiloidosis? ¿Cómo llegáis a ponerle ya el problema es en ese porcentaje que le pide una analítica y tiene gamapatía monoclonal en la analítica, ya aquí sí que es altamente probable que tenga que recurrir a biopsia. Porque por tener gamapatía monoclonal puede ser una gamapatía monoclonal de significado incierto y una amiloidosis por transthyretina, o podríamos estar hablando de una amiloidosis AL. En estos casos, las diferencias radican en función de si nos ponemos a leer los documentos de consenso europeos o los documentos de consenso americanos. En estas circunstancias, en presencia de gamapatía monoclonal, los europeos dicen que le hagas una resonancia. Y si es normal la resonancia, te olvides. Y si la resonancia es compatible, hagas una biopsia del órgano afecto. El órgano afecto, ya sabes que tienes el corazón afecto, porque por eso has llegado aquí, pero podría ser el riñón porque tuvieras proteinuria, podría ser la propia médula, que los propios hematólogos juegan un papel muy importante, y, o si no, biopsia cardíaca. A la biopsia cardíaca, estamos hablando de un webinar de atención primaria, el otro de los mitos a rebatir. Evidentemente hay que hacerlo en un centro con hemodinámica, no se hacen biopsias cardíacas en centros que no sean con cardiología con hemodinámica. Anatomía patológica tiene que estar acostumbrada a haber manejado biopsia cardíaca, es decir, que eso ya selecciona mucho los centros, pero las complicaciones de la biopsia cardíaca que hablábamos en el pasado, cuando las vainas de biopsia eran vainas muy rectas con alta probabilidad de perforación del ventrículo derecho, que es el que es finito, pues eso ha disminuido mucho porque las vainas ahora nos permiten biopsiar el septo y recuerdo que es una situación de hipertrofia ventricular. Normalmente tenemos un buen tamaño de septo para poder hacer una biopsia con bastante seguridad y es improbable. Los americanos nos dicen que es que deberíamos haber escalonado, no haber pedido las dos pruebas a la vez, el test de sangre y a la vez que la gamografía. Nos dicen, pide primero el test de sangre. Si es negativo, pide la gamografía y ya tienes el diagnóstico. Y si es positivo, monta ya una unidad multidisciplinar para ver a dónde te diriges para hacer la biopsia adecuada del órgano afecto. Y, pues, evidentemente, las dos opciones son perfectamente válidas. Para hacer un diagnóstico sin biopsia necesitamos tener ausencia de gamapatía monoclonal en la analítica, es decir, proteinograma normal y ratio de cadenas ligeras normales. Si eso ocurre, nos vale con una gamografía. Si no, vamos a tener que ir a biopsia y es altamente probable que entonces trascienda el ámbito de la atención primaria y requiera de manejo multidisciplinar. Y pongo aquí 3 casos muy representativos, muy cortos. Señor de 85 años, marcapasos, diagnosticado de miocardiopatía hipertrófica, encima una gamapatía monoclonal de significado incierto en la analítica, y cuando le hacemos una biopsia a este enfermo, pues nos salió que era una amiloidosis TTR a pesar de todo eso que tenía. Además, este señor tenía artritis reumatoide, podía haber tenido hasta una AA, pero finalmente la amiloidosis era TTR y tenía una gamapatía monoclonal de significado incierto. Este otro, pues es un señor muy, muy interesante, porque este señor no viene nunca desde la cardiología. Este señor lo que le da es un ictus en agosto de 2022 en Albacete. Y en el eco que le hacen en Albacete por un ictus, los compañeros de cardiología del ecocardio que le hacen dicen, ojo, que tiene datos de amiloidosis. Este señor es dado de alta
en Albacete y empieza en la Fundación Jiménez Díaz y en febrero del año 2023, porque el señor tenía un mieloma indolente, después de hacer biopsias endomiocárdicas, nos encontramos con una amiloidosis AL. Fijaros que en este caso, desde agosto del 2022 hasta que realmente nos llegó a nosotros y nos ponemos las pilas, pasan unos meses. Y os recuerdo que si la afectación cardíaca de una AL aparece de una amiloidosis AL con insuficiencia cardíaca, la supervivencia de un paciente puede ser de 6 meses y nos lo hemos comido en diagnóstico. Ante esta sospecha, atención primaria, hematología, cardiología, medicina interna, nefrología. El que haga falta debe manejarlo como si hubiera sido una palpación de un nódulo de mama feo o una imagen en un TAC que es susceptible de malignidad y debemos ponernos todos en común a hacer estos diagnósticos. Porque incluso, simplemente contaros que en este caso fue un paciente también en otro centro, en Castellón, de vacaciones, hace su primer episodio de insuficiencia cardíaca y este paciente luego hila un poco con cosas que hablaremos, tiene disfunción ventricular, no consideran que tenga que ver nada con la amiloidosis y él cuando vuelve a Madrid nos pide cita. Pero cuando hacemos nosotros el estudio nos huele un poquito a amiloidosis y es un paciente que también tiene un ratio alterado de cadenas ligeras. Y curiosamente le hicimos, ya teníamos los tiempos mejor organizados para el diagnóstico de estas entidades, le hicimos biopsia cardíaca a la vez que de biopsia de médula ósea y nos salió que en la médula ósea tenía una amiloidosis AL y en el corazón tenía una amiloidosis por trastirretina. Y en este momento, tras retirada de fármacos que no le estaban yendo bien a este señor, le tenemos en clase funcional 1 o 2 con fracciones de eyección mejorcitas, en torno al 40%, y sigue la amiloidosis AL, no la están tratando todavía los hematólogos porque han considerado que no tiene indicación por otras alteraciones y el corazón le estamos recuperando. Esto lleva a una cosa fundamental que lo dicen bien claro en los documentos de consenso americanos. Ninguna especialidad por sí sola puede manejar la amiloidosis cardíaca y por eso es fundamental que atención primaria se acerque a esto. Primero por las sospechas y segundo porque seguramente estáis recibiendo muchos pacientes con estos diagnósticos en vuestras consultas que tienen sus implicaciones de tratamiento, como veremos un poquito más adelante. En definitiva, ya nos has puesto ahí el reto diagnóstico, la sospecha, cómo habéis completado vosotros el diagnóstico, además con esa intervención multidisciplinar que veo que a nivel del hospital está todo muy organizado. Pero nosotros, como médicos de familia, ¿qué hacemos ante un paciente con amiloidosis? ¿Cuál sería un poco nuestro papel ahí en un paciente ya diagnosticado? Vale, pues otro mito a romper. Ese es el problema. La amiloidosis se encarga de protestar contra todos los mitos de la cardiología. Pues tiene un valor fundamental. Primero porque el diagnóstico de amiloidosis, ya sea AL o ya sea TTR, esto vale para las dos, aquí pone AL, pero vale también para la TTR, el manejo, independiente de que el paciente vaya a recibir quimioterapia o inmunoterapia para la AL o vaya a recibir fármacos modificadores del pronóstico de la amiloidosis TTR, se basa en un algoritmo que se llama CHA2-STOP. Se parece a este CHA2-VASc de la fibrilación auricular que todos conocemos, ¿no? Pues el algoritmo CHA2-VASc directamente en amiloidosis no se utiliza. Si tenemos un paciente con amiloidosis y vemos FA, hay que anticoagularle, independientemente del CHA2-VASc. Por eso es la A de anticoagulación a estos pacientes. Lo segundo, estos pacientes, como bien decía desde el principio la doctora, tenemos trastornos de la conducción y hay que vigilar que no se alargue el PR, que no aparezcan bloqueos auriculoventriculares, que esta fibrilación auricular no se bloquee. Por otro lado, estos pacientes es un fallo que llamamos en fisiología cardíaca, es un fallo restrictivo. El fallo restrictivo lo que realmente da, más que un fallo izquierdo, da mucho fallo derecho. El ventrículo derecho claudica más rápidamente, aparece hipertensión pulmonar y aparece fallo derecho. Son pacientes con insuficiencia cardíaca de predominio derecho. La insuficiencia cardíaca de predominio derecho, el pobre ventrículo derecho es un papiro, es muy fino y la única capacidad que tiene de aumentar la contractilidad es la frecuencia cardíaca. De tal manera que estos pacientes hay que dejarles más rápidos que a la mayoría de los pacientes que tenemos con insuficiencia cardíaca. Es un mito a quitar. Nos quitamos el CHA2-VASc, mantenemos frecuencias cardíacas más altas, damos diuréticos para mantenerlos euvolémicos y paramos fármacos que han demostrado un claro beneficio en insuficiencia cardíaca fuera de la amiloidosis. Los betabloqueantes con cuidado,
a dosis bajitas en situación de FA rápida tienen sentido, pero en sinusal no y en FAs con frecuencias controladas no. Se deben desprescribir los betabloqueantes, se deben desprescribir los calciantagonistas, la digoxina y los inhibidores del RAS, es decir, IECAS y ARA2. Y aquí tiene un papel fundamental el médico de atención primaria, porque evidentemente cualquiera de nosotros nos encontramos con pacientes que en cuanto están un poquito hipertensos, en cuanto están tal, le ponemos un enalapril, lisinopril, losartán, candesartán y a estos pacientes les estamos haciendo un flaco favor con los amlodipinos, lecarnidipinos y betabloqueantes a altas dosis porque empeoran y empeoran mucho, porque os recuerdo aquellos síntomas de disautonomía, de ortostatismo, que hay que tomarles la tensión y a veces tomársela sentado y de pie, porque son pacientes que tienen 16 sentado, pero se ponen de pie y tienen 9. Es increíble el ortostatismo que hacen y los fracasos renales que a veces nos hacen por haber administrado estos fármacos. También es importante porque la amiloidosis AL, particularmente por afectación del riñón, y no debo ser yo el especialista en riñón que deba decir esto, tiene proteinuria y estamos muy acostumbrados a manejar la proteinuria del enfermo diabético con IECAS y ARA2. Pero la proteinuria de estos pacientes no se debe manejar con IECAS y ARA2. Probablemente tengan un papel los SGLT2 pendiente de demostrar, pero no se deben manejar. Así que el médico de atención primaria es imprescindible en esta cadena multidisciplinar porque vais a verlos mucho más que a veces los propios especialistas por el número reducido de ingresos, que es nuestro objetivo, y por el número de consultas que a veces les vemos 2 o 3 veces al año, nada más. La verdad es que me parece muy importante esta regla mnemotécnica que has puesto. Yo creo que, igual que la parte de la sospecha diagnóstica, lo del manejo especial que tiene esas peculiaridades en este tipo de pacientes me parece que es fundamental, porque si algo hacemos los médicos de familia es manejar un arsenal terapéutico inmenso. Y como bien dices, lo primero que te viene es, pues tiene proteinuria, lo primero que me dicen, a bloquear el sistema renina-angiotensina. Ahí tenemos otros antiproteinúricos como son los SGLT2, que parece que no perjudican, aunque tenemos que tener evidencias sólidas con respecto a esta patología en concreto, pero no. Y sobre todo también el tema de las bradicardias, ¿no?, que se nos van con la frecuencia cardíaca. Les tenemos demasiado bajos, en general cualquier preservada, que es demasiado. Entonces, bueno, yo creo que aquí, sobre todo, con más... entonces, me ha gustado mucho. Esta parte yo creo que nos la tenemos que sacar y grabárnosla un poco porque ahí sí que tenemos un papel relevante, igual que en lo de la sospecha, ¿no? Bien, ahora que ya nos has dado las pistas de... Está ahí la amiloidosis cardíaca, hay que sospecharla incluso con manifestaciones extracardíacas, cómo se ha avanzado en las técnicas diagnósticas de la amiloidosis, pero ahora llega la parte difícil. Yo le diagnostico, pero ¿tengo algo que ofrecerle al paciente con amiloidosis cardíaca? ¿Tienes tú algo que ofrecerle? Porque yo creo que de ahí viene un poquito el interés, ¿no? Lo hemos dicho al principio. Mejores técnicas diagnósticas, pero tenemos ya esperanza, algo para tratar específicamente estos pacientes. Así es. No solo, o sea, primero hay, y que hablaremos de ello, pero en la serie de casos de cardiología de la Fundación Jiménez Díaz que nosotros tenemos diagnosticados, rondamos la mortalidad en torno al 15% año y el número de ingresos en torno al 40% año. Estamos hablando de una entidad con una morbimortalidad muy, muy, muy elevada. Así que los fármacos van a tener un beneficio muy importante, porque cuando tienes mucho evento, pues los fármacos rápidamente pueden empezar a reducir lo que está pasando. Como hablamos de la transtirretina, lo más importante, esto que decíamos, ¿no? Tratar las complicaciones, parar fármacos específicos, mantener eubolémico, tener el umbral bajito para poner un marcapasos, no como en otras entidades que siempre esperamos un poco, y lo que llamamos fármacos específicos, modificadores de la enfermedad de la transtirretina. Pues si vamos al dibujo inicial que teníamos de cómo se produce la transtirretina se produce en el hígado, es una proteína en forma de tetrámero, se extiende en monómeros y va al corazón y a los nervios. Pues tenemos fármacos a día de hoy silenciadores de la producción, silenciadores genéticos. Tenemos fármacos estabilizadores que hacen que ese punto de unión se endurezca. Y tenemos fármacos, todavía no, pero en fase de estudios, que empiezan a ser quizás lavadores, fármacos que van a retirar el amiloide en el órgano dañado. Esos fármacos que tenemos no tenemos tantos aprobados, tenemos aprobados con distintas indicaciones unos y otros. Hablar de cómo tratamos la amiloidosis, este webinar se va a quedar
atrasado en escasas semanas porque cada semana hay una aprobación con una indicación diferente en base a los estudios publicados y hay que tener en cuenta que no es lo mismo 2025 que mayo, que junio, probablemente en abril ha habido otra aprobación, va a haber una aprobación enseguida de otros fármacos que están en investigación, pero ahí vamos. Lo que tenemos ahora mismo, lo que nos recomiendan los documentos de consenso es que si yo tengo una amiloidosis cardíaca por transtirretina, a los pacientes con wild type, aquellos que no son genéticos, el mejor fármaco que le puedo ofrecer es tafamidis. Pero si la afectación es variante, si tiene un fenotipo mixto, es decir, tiene miocardiopatía y polineuropatía, a los fármacos que mejor le puedo dar es tafamidis o le puedo dar un silenciador genético que sería patisiran. El tafamidis sería un estabilizador y el patisiran sería un silenciador genético. En caso de polineuropatía solo, los fármacos que podemos poner son los silenciadores genéticos o el estabilizador a día de hoy. ¿Y esto en qué se basa? Pues se basa en una serie de estudios. El primero que llegó en la carrera a la publicación fue el tafamidis, que es un estabilizador genético que, insisto, que lo que hace es sellar ese punto de unión. Entonces, claro, este fármaco no evita, no lava el depósito que hay. Lo que hace es que no se deposite más. Y esa flecha que pongo en las curvas demuestra que hasta los 15, 18 meses no empiezan a separarse. ¿Por qué? Porque si yo se lo doy a un paciente que tiene el corazón muy dañado, no va a mejorar. Lo que va a hacer es quedarse como está. Lo ideal, y de aquí la importancia de detectarlo precozmente, porque si le detecto en ese primer ingreso o incluso en esos primeros síntomas de insuficiencia cardíaca o de síntomas extracardíacos en la consulta de atención primaria e inicio el tratamiento pronto, es cuando él no se va a deteriorar, la paciente no se nos va a deteriorar y vamos a conseguir que nuestros pacientes vivan y vayan muchísimo mejor. Hasta tal punto que fijaros que este fármaco es un fármaco que ha dado un NNT de 7, que, como bien ha dicho Isabel, vosotros manejáis una cantidad de fármacos y una cantidad de farmacología y de enfermedades diversas, pero me gustaría que encontrarais un NNT de 7 en pacientes con respecto a mortalidad e ingreso a 30 meses. En este caso es mortalidad a 30 días, o sea, 30 meses, perdón, NNT de 7 son cifras magníficas. Y lo importante es darlo pronto y precozmente, hasta tal punto que las indicaciones en cardiología, que no vamos a hablar específicamente de ellas, pues son fármacos de dispensación hospitalaria con alto impacto económico y que creo que sí que a lo mejor trasciende el ámbito de primaria, más allá que el conocer que sí que tenemos opciones para mejorar a estos pacientes o para estabilizarlos, que es el verdadero mensaje en la atención primaria, la sospecha y el cómo se diagnostica y el no empeorarles con esos otros fármacos, creo que es el mensaje. Y con respecto a la cardiología, que yo soy cardiólogo y no neurólogo, que hay un entorno de la neuropatía, pues también los silenciadores genéticos, como el caso del vutrisiran, es un fármaco que se pone cada 3 semanas, es un fármaco que en todos los niveles de NT-proBNP, es decir, independientemente de que los pacientes estén muy mal o que los pacientes estén muy bien, bajan los niveles de NT-proBNP. Pero si os fijáis, en los que están muy mal, hacen que no suban más, pero realmente no los normalizan, porque estos fármacos, en este caso el silenciador genético, nos vuelve a pasar lo mismo, no deposita más fármaco, más amiloide en el corazón, pero no lo lava. Así que la identificación precoz de estos pacientes sigue siendo muy relevante y de aquí la importancia de la atención primaria. Y por mi parte, abrimos turno de preguntas. Muchísimas gracias. La verdad es que ojalá tener siempre algún compañero que nos explique de una forma tan clara y también dirigida para nosotros estos temas que pueden ser áridos. Como empezaste diciendo, la amiloidosis era un tema que no tratábamos demasiado y yo creo que de ahí el éxito de esta webinar en la que, según me informan, tenemos bastante gente conectada y, de hecho, así tenemos el chat con muchísimas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tenemos alguna pregunta. Hablaban un poco de los SGLT2, ¿no? Dicen que sí que hay algún estudio canadiense de 2024 hecho en diabéticos con transtirretina, ¿no? Y que se ve que sí que alargan la vida. Sí. Son comentarios, ¿no? Hay estudios retrospectivos, hay estudios sin randomizar, sin probar, pero efectivamente, así como la mayoría de los fármacos de la insuficiencia cardíaca, IECA, SARA2, beta bloqueantes, los manejamos y los retiramos en pacientes con
con amiloidosis por transtirretina. Los ISGLT2 y los inhibidores de la aldosterona por su efecto diurético son fármacos que estamos utilizando diariamente, y es verdad que se están posicionando como de alto interés los ISGLT2. Dentro de las red flags que has comentado, sí que hemos hablado que efectivamente además hay estudios que describen que desde que empiezan las manifestaciones extracardíacas hasta que aparecen las cardíacas pueden pasar 6, 8 años incluso. Y has puesto una red flag que son los péptidos natriuréticos. E incluso en el caso clínico lo has puesto, ¿no? El hecho de que en un paciente que todavía no tiene sintomatología de insuficiencia cardíaca, los péptidos tienen algún valor aquí también como red flag, si además coinciden otras cosas, porque sí que es verdad que a mayor signos extracardíacos, más síntomas extracardíacos, más posibilidades hay de que haya una amiloidosis cardíaca. Nos pregunta ahí un poquito qué papel puede desempeñar los péptidos natriuréticos. Anda por ahí una pregunta pues que nos dicen que... Yo creo que tienen un papel muy relevante, porque a lo mejor vosotros desde atención primaria os podéis encontrar con pacientes que tengan pues túnel del carpo bilateral y un día que ha venido con los pies hinchados y de repente sacáis unos péptidos natriuréticos llamativamente elevados para el cuadro clínico que os contaba. Pues eso es una red flag, eso es un motivo para enviarlo a cardiología. Cada uno en su entorno, esto en el ámbito de toda España, y por lo tanto cada uno tendrá sus maneras, su e-consulta, su consulta de la manera que sea, pero sí, yo creo que ProBNP elevado en el ámbito extrahospitalario pues debe ser valorado por cardiología, porque habrá que hacerle un eco, y ese eco, si encima tiene hipertrofia y demás, pues vamos, ya es una red flag como la copa un pino. Eso te iba a preguntar por la hipertrofia ventricular izquierda. Si en un paciente sin ninguna otra razón para que tenga hipertrofia ventricular izquierda, los criterios electrocardiográficos, también podría ser una red flag. Efectivamente. Si no es hipertenso, si no tiene estenosis aórtica. Y otro mito a desmontar, los bajos voltajes. Los bajos voltajes de amiloidosis cardíaca, o sea, el hecho de tener hipertrofia ventricular izquierda y voltajes normales es algo que ya te debe hacer llamar la atención en el electrocardiograma, porque tienes una hipertrofia importante y unos voltajes normales, no encaja, porque la hipertrofia da unos voltajes altísimos en el electrocardiograma. Que haya una discrepancia entre el electro y el eco, eso, red flag clara y evidente. Pero no llegar al pensamiento de la amiloidosis antigua, de bajos voltajes. Como no tiene bajos voltajes, no lo es. En TTR se ha visto que en torno a un 20-25% tienen bajos voltajes. El 75-80% de los enfermos no van a tener bajos voltajes, van a tener voltajes normales y, sin embargo, una hipertrofia llamativa en el eco. Aquí otro problema, las mujeres. Es decir, que las mujeres siempre definimos voltajes altos, y hablamos aquí de red flag, como espesores de más de 12. Pero es que una mujer con 11,5 tiene una hipertrofia muy importante. Es decir, que a lo mejor veis hipertensos varones con 12 de septo. Puede haberlos, pero no veis tantas mujeres con septos de 12 por hipertensión, porque la mujer no hace una hipertrofia tan llamativa del músculo cardíaco, y por eso es un dato a tener en cuenta. Lo de la hipertrofia, a mí no me gusta hablar de aunque para los estudios, para los ensayos y para todo hay que poner un número. En la práctica y en la rutina habitual hay que pensar que una mujer con 11 con algo sin hipertensión, eso nos debe poner. Os hago una pregunta como muy concreta. ¿En qué tipo? Dibújame un paciente en el que yo tengo que sospechar amiloidosis y mandártelo de forma preferente, o hacerte una e-consulta para que lo valores en tu consulta de amiloidosis. Pues la combinación, un prototipo. No del que llegamos tarde, sino de ese que decir, yo como médico de familia creo que estoy dándolo precoz, no quiero esperar a que tenga 80 años, No. ¿Cuál sería un perfil, un ejemplo? Porque hay muchos. Un ejemplo clásico, cuando nosotros le preguntamos si le hemos llegado al diagnóstico, es túnel del carpo bilateral o estenosis del canal lumbar, o ambas cosas, muy frecuente. Gente que era hipertensa y ya no lo es, y está bajando y ha tenido, pues ahora viene el verano, bueno, si llega algún día, y ha tenido síncopes yéndose a su segunda residencia porque hacía más calor o humedad. Aquí la gente de Madrid que va mucho al área mediterránea, y de repente se nos ha mareado, se nos quedó con 5 de tensión, hemos tenido tal, o un fracaso renal agudo, de repente por fármacos. Le hemos retirado los IECAS y prácticamente se ha normalizado, aunque no lo haya expresado como hipotensión. Lo que había debajo eran hipotensiones, a lo mejor no sintomáticas o oligosintomáticas. Esos pacientes con neuropatías, como túnel del carpo, estenosis del canal lumbar, hipotensiones,
dispepsias variadas, trastornos del ritmo intestinal, sudoraciones y demás, esos pacientes son los que hay que empezar a poner la sospecha. Evidentemente, en aquellos que han hecho insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada y tienen hipertrofia, o en aquellos que tienen trastornos de la conducción con hipertrofia, pero es cierto que ahí es altamente probable que a lo mejor han entrado en un hospital y ya hemos entrado los de especializada, o no, porque ya sabemos todos que esto a veces depende del entorno en el que... Desde ese punto de vista que has mencionado de intervención multidisciplinar de este tipo de pacientes, ¿crees que merecería la pena realizar algún tipo de criterios de derivación bidireccional de cardiología de atención primaria en pacientes con diagnóstico o con sospecha de amiloidosis cardíaca? Como establecer una serie de criterios de derivación o de manejo compartido para el paciente de este perfil. A mí me pregunta un compañero y yo creo que a lo mejor parte como punto de... Me inquieta hablar de derivación a cardiología. Me inquieta porque lo que me inquieta de esto es que hay pacientes que pueden tener amiloidosis sin afectación cardíaca. Y el cardiólogo a lo mejor nos quedamos un poco cojos en una parte, hay amiloidosis AL que solo afectan al riñón y el corazón está perfectamente preservado. Y de vez en cuando los compañeros de hematología y de nefrología nos piden valoración y decimos, pues es que este corazón está normal, este amiloide no tenía tropismo. O hay neuropatía periférica por amiloidosis TTR variante con un fenotipo únicamente neuropático y el corazón no está afectado. Es decir, con lo cual, esto que te propongo de hacer una especie de proceso de criterios de manejo compartido sería todavía mucho más multidisciplinar. Efectivamente, porque claro, nos podemos encontrar con un señor, imaginar que nos encontramos con un señor con polineuropatía evidente, con túnel del carpo bilateral, con estenosis del canal lumbar, que tiene un fenotipo hereditario únicamente neuropático y que el corazón, nosotros tenemos en el hospital pacientes que llevan los compañeros de neurología que no tienen afectado el corazón y tienen una amiloidosis, porque la amiloidosis es sistémica. Entonces, probablemente lo que hay que hacer o lo que habría que hacer en el mundo ideal es generar esos grupos multidisciplinares en los que se sospecha de amiloidosis y se derivara. Cierto es que si el cardiólogo que le va a ver en el centro donde cada uno trabaje tiene ese olor también de amiloidosis y esa experiencia y esa sospecha de amiloidosis, se lo enviará al neurólogo o al hematólogo como tal. Pero como sea un cardiólogo que no está sensibilizado con esta entidad y le llega un túnel del carpo bilateral, le haga un eco y está normal, le puede dar de alta y decir, ¿y a mí para qué me mandan esto? Porque ni siquiera tiene afectación cardíaca, porque claro, la amiloidosis es sistémica y necesitamos ese documento de a quién derivarlo. Lo verdaderamente difícil sería generar esos grupos de trabajo de sospechas de amiloidosis entre atención primaria y hospitalaria, y en hospitalaria somos los cardiólogos, pero hay otras especialidades que también deberían estar involucradas y sería difícil, pero es un reto que podemos hacer, claro. Yo creo que sí, que nos lo llevamos como deberes porque ya que somos sociedad científica, a lo mejor podemos impulsar alguna actividad de este tipo y sobre todo muchos de los que nos estáis escuchando seguro que estáis planteándoos quién en vuestro hospital de referencia maneja más la amiloidosis o está más sensibilizado con el tema ahora que lo conocéis. Bien, muchas gracias a todos. En primer lugar, doctora Ceña, por poner de una forma tan clara, tan práctica, su perspectiva desde cardiología de una enfermedad, como bien han dicho, multisistémica y que yo creo que está en nuestras manos como médicos de familia ser un poquito más proactivos con esta patología y sobre todo conocer un poco más las peculiaridades de su manejo y lo que está por venir en cuanto al futuro de este tipo de pacientes. Muchas gracias, Álvaro, y muchas gracias a todos vosotros. Recordad que esta sesión ha sido grabada y gracias por asistir. Muchas gracias.